Hola, Hola, saludos, terrícola. ¿Qué onda? ¿qué onda? ¿Cómo estás, Leti? ¿Estamos? ¿Ya Ya estamos? estamos en vivo, ya estamos en vivo. Volví. Pues Yay, bueno, hoy te estoy muy toca. emocionada, sí, porque me toca ser la anfitriona y porque es un tema que me gusta un montón. Bueno, creo que todos los temas nos gustan un montón, sobre todo cuando nos toca a cada quien el tema del anfitrión, pues obviamente es su tema. Em, Vamos a hablar de esta carta de amor a Star Trek, que me parece que va a tener que quedar dividida en dos exhibiciones porque es demasiado. Y, y bueno, primero que nada, vamos a revisar como lo que tenemos en... ¿qué es primero? ¿Lo que estamos viendo o lo que Sí, está por llegar? no, lo que estamos viendo. ¿Cómo nos fue en la Bueno, semana viendo cosas? entonces el preámbulo va abriendo con lo que hemos visto estos Sí. días. ¿Qué has visto, Lalito? Pues mira, he visto películas que quería volver a ver. Ahorita con el furor de los Óscares, pues sí me faltaron muchas películas, pero si ustedes se ponen a pensar ahí qué faltó de ciencia ficción, pues es que no hay mucho. Creo que Tenet fue la única nominada y pues ya pasó, ¿no? Ya llovió. Y nada más fueron por los efectos, entonces pues estoy así como un poco triste por la carencia de material. Pero fíjate que hace poquito agregaron una película bastante buena. A mí se me hace una película suficiente y me gustan mucho las películas suficientes. Ya hemos hablado de que estamos hartos de las grandes películas, así que tienen que cambiar nuestras vidas, ¿no? Y nuestras existencias. De las Eh, es, espectaculares. es mucho responsabilidad hacer eso, así que las películas suficientes me gustan. Y hay una película que acaban de agregar a Netflix, no sé si también allá en España esté igual el catálogo, pero se llama Upgrade, como... No sé qué le pusieron de traducción. Es del director de Saw, pero este director es bastante raro porque hace películas, así como te hace una película buenísima, te empieza a hacer cosas medio extrañas, ¿no? Digo, la propia franquicia de Saw pues tiene eso, la primera es como muy La divertida, primera muy es buena y las entretenida. demás. Sí, pues ya le encontraron franquicia para torturar gente, ¿no? Y bueno, es una película, yo se la recomiendo muchísimo porque con... No se ve como de poco presupuesto, creo que es... sí tiene presupuesto, sí está bien montada. La historia es como lo que menos resalta, aunque es interesante, tiene sus giros interesantes, pero lo mejor de la película es la acción. Es una película de acción eh, australiana, es una película australiana. Es también interesante ver esas cosas. Yo creo que hay muchas cosas relevantes, el diseño, la historia, poquito yo la rescataría algunas cosas. Actuaciones bien, todo bien, pero la acción es impactante. Yo creo que hace mucho que no veía una película que fuera tan creíble que estoy viendo. Es que no puedo decir. No te creas, no, sí, es como un aditamento, ¿no? Que trae el personaje principal. Y muchas de las tomas tienen estos arneses en el cuerpo y las peleas son brutales. Entonces termina siendo como una muestra de coreografía muy impresionante. Y a pesar de que estás viendo dos cuerpos humanos peleando o danzando, si lo quieres ver así, eh, es violenta, me gusta que es violenta. Me recuerda a veces a Robocop, eso me gustó bastante, como que trae varios guiños. Digo, en esencia es casi una historia parecida a la de Robocop, pero lo que hace con el montaje, las peleas, es muy bueno. Yo se la recomiendo bastante, es una joyita que yo creo que se habla poco. Y ahí Upgrade. está, Upgrade. Es una buena película, se la ¿Netflix recomiendo. o Amazon? Netflix, no, Netflix, está ahí Netflix, disfrútenla. Es una película también no muy corta, tampoco se compromete muchísimo con una trama complicada ni nada de eso. Es prácticamente el personaje va del punto A al punto B. Eh, Buena acción, buen desarrollo de personajes, creo que los personajes se los creemos. No hay una así crítica muy fuerte, pero fíjense bueno, fíjense todos los que nos ven, eh, que la cuestión de los cuerpos modificados es un tema también muy original de la película. Es una idea muy original
como lo manifiestan ahí en la película. Se la recomiendo bastante. Eso fue lo que vi y terminé Fíjate que no fascinado. está en mi catálogo. ¿No? Uf, qué triste. Porque sí está. No te creas, pues la verdad es, si les gusta la acción, es una buena parada para llegar y divertirte. 1 hora y media, porque no es larga, es 1 hora 45, 1 hora y media, por ahí anda. Pero si tienen oportunidad, no saben qué ver, Upgrade puede ser. La otra película que vi no es de ciencia ficción, pero es una ficción de ciencia. Ya hemos platicado un poquito de esas distinciones. Vi la película de Marie Curie, Ah, esta de Radioactive, la hicieron en el 2018. Y cosas buenas, cosas malas. Creo que las biopics de científicos son interesantes en sí mismas, por imaginarnos, por verlos encarnados, no sé, o sea, tiene muchos atractivos. La actuación de esta chica es fantástica, a mí me gusta mucho esta actriz. Ay, no recuerdo el nombre ahorita se los busco. Pero hay como bemoles que tiene la película. Ay, qué sangrón palabra, ¿no? Siempre la quería decir. O sea, sube y encontraste el momento de baja. decirla. Hay cosas que yo no sabía de Marie Curie que después ya descubrí y dije, mira, es cierto. Hay muchos puntos donde se centra la historia que lo hace muy bien, Ah, Rosa pero Montaña. creo que Ya. hay un lugar muy común en las historias de los científicos que no me gusta cómo son tratadas, y yo creo que difícilmente superan, como esta película de Alan Turing, Ujú. El Código Enigma, o The Imitation Game, se llama en Que inglés. no te parece que siempre los proyectan como muy extravagantes, Sí. exóticos, o sea, como Es, os, es, es el mito del genio, yo le llamo así, desde las mm, clases que doy les llamo así, que el mito del genio lo único que hace es alejarte como espectador, en vez de tomarlo como una sí, inspiración. Entonces los sí, ves yo como un también creo superhéroe, que ¿no? si O no sea, eres así, no eres material para ser un genio, ¿no? o científico, mínimo, ¿no? O sea, científico Ajá. means genio. O fíjate, incluso eso, o sea, como que tú ves a estos científicos como que sean unos genios locos, ¿no? Sí, Entonces no te imaginas que pues simplemente basta con ser un científico. O sea, como que tienes que ser genio, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí. Y eso aliena mucho al estudiante de ciencia. Dices, ¿tengo que hacer eso? Digo, no se lo cuestionan, ¿no? Pero los ves como inalcanzables así. Un día deberíamos hablar de biopics de científicos, pues esas fíjate películas que así, ¿eh? biográficas. Sería Al un buen final tema. también es una ficción de ciencia, o sea, también me gusta, creo que ese es un En buen el tema que caso trata. de Marie Curie, lo platicamos en una clase del doctorado hace como un año. Hay muchas películas. O sea, es la mujer que más tiene películas biográficas. De hecho, pelea entre los científicos de que tiene más películas biográficas. Pero lo interesante de las películas de Marie Curie es ver qué están problematizando de la vida. Y en esta película eso me Sí. gusta, que es la posición de la mujer en la ciencia. O sea, si ves unas escenas que dices, cabrón, ¿le pasó eso? Qué fuerte, ¿no? Qué difícil ser mujer en esta época tan temprana de la ciencia. Y también que la vean como la sombra de su esposo. Esos temas están muy ricos en la película. Se pudieron ir por ahí. Digo, cuando la vean la podemos platicar más. Pero cuando tengamos ese tema de biopics, hay una cosa que me Sí, pareció yo creo muy mal contada. que hay que anotarlo, las biopics. Mira, Sí. no se Pero puede. es un 7 sólido. Yo digo que sacó 7 la peli y yo un 7 me parece suficiente. Como Upgrade. Upgrade también es un 7 sólido. ¿Quieres ver acción? ¿No te quieres meter en...? Ok, va, ¿no? Hasta es como un pretexto para poder pelear gente. Y está chidísimo, está chidísimo. Véanlas, espero y ¿Sabes qué? Por les ejemplo, me guste. gustaría ver si encontramos biopics, perdón, que regrese al tema de las biopics, No, si vamos con los encontramos biopics. biopics que sean como muy fantásticas, ¿sabes? Como hicieron con, a ver, o sea, Con biopics de Amadeus. científicos. Sí, o como hicieron, no sé, con Lincoln cazando zombies, o sea, ¿sí me Uh, explico? esa me O sea, encanta, me como, encanta. eso estaría loquísimo, seguro que encontramos, seguro Sí, que sí. seguro que encontramos. A ver, acá comparto el póster es ¿no? Ya saben, Marie Curie. Fue una película bastante como esperada por la actuación de esta actriz. Ay, no Ella es recuerdo. muy buena, ella me gusta. Bueno, yo Rosamund la Pike verdad, es. Rosamund Pike.
O sea, a mí me gusta mucho de un video musical de Chemical Brothers, creo. Y, Wow. o sea, está loquísimo el video. De hecho, parece una película de ciencia ficción. Ahora que Sí. lo como. ¿Ya sabes cuál digo? Sí, sí, sí lo ubico. El de Y la esfera esta como ujú. inteligente Podríamos, extraterrestre. sí, mira, otro tema podría ser lo de las, Videos musicales de sí, ciencia ficción. Ok. claro, me gusta, hay que apuntarlos, todas estas cosas. Díganos cosas, díganos cosas, que les gustaría que platiquemos, porque somos unos ñoños y pues elegimos nuestros temas que nos gustan, ¿verdad? Claro. Em, Bueno, pues sí, eso fue lo que vi. yo te cuento que gracias a tu temazo del martes pasado, que me quedé con unas ganas loquísimas de volver a ver Jurassic Park, de volver a empezar a ver todo, 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 porque voy a ver esa película 3. Voy a ver esa película. Llevo dos películas. Ya voy a ver la tercera, porque no puede ser que no la recuerde, o sea, ni siquiera me acuerdo si la vi o no la vi. Y disfruté muchísimo ver Jurassic Park, pero no sabes, o sea, de La que primera. qué buenas actuaciones, sí, sí, qué buenas actuaciones, qué buena película. Y O que bien sea, envejece. no envejece. Ahí está. Eso a mí lo que me encanta de esa madre. Increíble, O sea, increíble, o sea, es que ni siquiera visualmente envejece. No es como nos pasa ahorita más, yo creo que hasta viendo Matrix envejece. O sea, es decir, como ves estos efectos especiales, como ver Shrek y ver la sí, animación así toda tosca, toda lenta, toda sin sombras, así, porque ahora estamos acostumbrados a otra calidad de animación, ¿no? Normalizamos la buena animación en 3D. sí. Y en cambio, o sea, como Jurassic Park no se valió del todo de las animaciones 3D, sino que le metió más a los animatronics y todo esto, o sea, ese realismo no caduca, no Sí, caduca. exacto. Tal vez vimos muy poca animación, pero lo que ha haber costado para la época debe ser un fregazo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque sí usaron pantallas verdes y todo. Yo me acuerdo que veía todas esas detrás de cámaras de Jurassic Park porque a mí me encantaron los animatronics. Cuando era niña yo quería saber cómo. O sea, me acuerdo que lo que más me gustó o sea, a ver, los dinosaurios, obviamente, pero lo segundo que más me intrigó de Jurassic Park fueron los animatronics. Me acuerdo que solo por eso vi Tiburón, que yo no había visto Tiburón, era una niña. Y me acuerdo Ah, que ok. vi Tiburón porque Tiburón, porque cuando veía estos documentales de animatronics decían que los primeros animatronics habían sido los que se usaron para Tiburón. Ajá. Y yo estaba, quiero verlos. Pésimas películas, pero qué buenos dinosaurios, Sí. Tiburón. No son Desde malas, yo entonces sí le me tengo gusta mucho la saga. cariñito. Yo tengo mucho Yo fíjate que cariñito. no, ¿eh? A mí no me llamaron la atención, las vi literal solo por los animatronics. O sea, fue así de, a ver, no las Y vi por fin, por la trama. por fin. Ah, padrísimo. Qué bueno que la disfrutaste. La disfruté mucho y si no la han visto, véanla. O sea, es que porque a ver, hay ¿Habrá gente muy alguien que no joven. haya visto? Sí, mi compañero de piso no las había visto. También por eso fue como, ¿cómo? Vamos a verlas. O sea, es que está chiquito. Ah, va. Chiquito, ¿cómo? Como nació en Niño. el 2006. Ah, Sí. ay, caray. Pues sí está Ay, chiquito. caray. Sí. Pues, Jesús. sí se me aceleró el pulso, espérate. Sí le creo. Pues imagínate que estas películas salieron que en el 93. O sea, sí, como que él tenía nociones de que la había visto y tal, pero así como yo tenía nociones de haber visto Laberinto y la tuve que volver a ver ya grande porque obviamente que de niña no guardé nada más que Mm, los duendes. sí, Pues así. y hasta la calidad de la imagen muchas veces te hizo ver cosas que no eran. Porque Ujú, muchas de esas películas pues, las vimos en CRTs, ¿no? En estas televisiones de cinescopio, ¿no? Donde pues, los ujú. colores sí resaltaban, pero que una película fuera colorida era como demasiado ya para la exigencia del tiempo. Pero, Sí, era bastante colorida, muchos paisajes, mucho verde. Y yo, o sea, es que me di cuenta que me sé las líneas del tiranosaurio. Cada vez que iba a gruñir, yo gritaba, "¡Ah!", y sí, gritaba al claro. dinosaurio, "¡Ah!". Y yo, claro, es que esto lo hacía cuando era niña. Sí, es nuestro Superman del Mesozoico, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, o sea, porque yo sé que hay niños que se saben todos los diálogos
¿cómo se llama? Del Rey León. Y yo me sé los del tiranosaurio. Yo también me sé los del reloj. Tú eres esos niños. Sí, yo soy de ese niño. Sí, ya sabes, familia mexicana católica, pues es también la evangelización con De Disney. Disney. Todas las Sí, películas de igual. Disney. Igual, pero fíjate que yo no sé de niña, me costaba mucho trabajo poner atención. Entonces me costaba mucho quedarme quieta viendo películas. O sea, si no eran como las tres que me gustaban, yo creo que nunca vi ninguna completa. Ya Mm. empecé a ver películas completas, yo creo que en secundaria, ¿eh? O sea, de verdad, duró mucho tiempo para poder ver películas completas. Ay, no, qué rara niña, ¿eh? Yo sí era así de ver películas todo el tiempo. Yo creo que Terminator y Las Tortugas Ninja 2 son las películas que más he visto en mi vida. Porque eran No, vueltas y vueltas al VHS. como que veía muchas caries, ¿sabes? O sea, porque son capítulos, porque son episodios. Mírame, ahorita veo muchas series. Entonces, como que una película me costaba mucho de niña, o sea, de verdad era un suplicio. Porque aparte no las podía ver sentadas, estaba por ahí, tenía hiperactividad, entonces andaba por ahí brincando mueble a mueble, de pronto de cabeza, de pronto sí. Entonces yo solo veía pedazos de las cosas, no las veía completas. Entonces a lo mejor fue la primera vez que viste Jurassic Park bien sentada así, ¿no? O Sí, sea, de no hecho, volteada. porque yo solo pasaba así y me regresaba a hacer lo que estaba haciendo. Eso solo me decía las líneas. No, Sí. también me sabía las líneas de los niños. O sea, ahora me di cuenta que me sabía también todos los diálogos de los niños, no de los adultos. Ah, de los niños, los niños. Y también son Ujú. buenos actores. Creo que también Son eso me buenísimos encanta. actores. Esa niña no sé cómo se ganó, no se ganó un trofeo De de gritar más Screen feo. Queen. Screen Queen, o sea, de verdad. Es buenísima, te la crees que está en histeria total, preocupada por su hermano y todo, o sea, es buena. Bueno, acabas de inaugurar, así le has dado el fregazo al botón del hype para la nueva película de Jurassic Park. Ya me Y eso me estoy emocionaste preparando, me estoy de volverla preparando. a saber. Sí, me Sí, emocionaste. sí, sí, así que ya voy a hacer la tercera. Y por lo tanto, ¿Ya viste la no, 2? ya vi las, Ok. por lo tanto, no seguí viendo Race by Wolves. Bueno, me falta un capítulo, uno. Ay, no quiero que se acabe, pero bueno, la voy a ver. Va a Y llegar, ya pues va a llegar. El momento en que te sí, despidas. y esa es la otra que estoy viendo, Race by Wolves, que es muy buena, muy buena. O sea, yo que tengo este problema de estar viendo todo con perspectiva de feminista, Ese no es la problema. verdad es ¿O sí? que bueno, sí te arruina las cosas, ¿eh? Sí te arruina las cosas. Ya entendí el problema. Ok, sí, sí, sí. Te arruina todo, o sea, ya le quitas lo divertido a todo. Y de pasada, si abres la boca, se lo quitas al que está enseguida. Entonces se queda yo, pinche loca. Sí, Hay y algo de es eso. algo de eso. Pero esta de Race by Wolves, wow, o sea, como es una, también, siento que es una crítica a la maternidad un poco, ¿eh? O sea, sí confronta dos o tres visiones de maternidad que se validan a sí mismas a lo largo de la trama y de pronto se tienen que enfrentar y es como, wow, o sea, más allá de lo que se enfrentan los personajes como tales, yo veo ahí unas visiones de maternidad súper interesantes Mm. y Sí, de la construcción de los mitos. O sea, siento que se está cocinando un mito de origen para una nueva humanidad en este nuevo ah, planeta. qué interesante. Y y entonces este mito de origen, o sea, también es curioso que por eso tiene esta alusión a la maternidad, porque los mitos de origen, pues por lo general, o sea, en la mitología siempre las primeras deidades son las que personifican a la tierra o todo esto, ¿no? Pues claro, por la fertilidad, ¿verdad? Sí, siento que eso está cocinando una nueva mitología para una nueva humanidad y se me hace súper interesante eso. Oye, y creo que ya lo dijiste, pero no te puse mucha atención. No te creas, sí, sí te puse atención. Ay, Pero, gracias. no, pero ¿cuál es el papel de Ridley Scott? ¿Dirige? Es productor. Eso sí sé. Es productor y dirige algunos capítulos, No no todos. manches, ¿en serio? Dirigió de los primeros, sí, los primeros tres seguro los dirigió. Luego ya me di cuenta en otros que no los dirigía él y me parece que estos últimos también los dirige él. Ok, ok, perfecto. No, Así que sí, ahí es una invitación a verla. La verdad es está que sí. buena. O sea, sabes que empecé como que a anotar los puntos, a unir los puntos de lo de la mitología. Ya ahorita, o sea, ahora ya está siendo, quizá porque ahora está siendo muy obvio, no lo había cachado. Y está buena, o sea, es como, wow.
así se cocina un mito, ¿no? O sea, se me hizo padrísimo, padrísimo. Es bueno el cabrón, es bueno. Sí, 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 sin duda. ¿Qué te iba a comentar algo más? Hablando de entre las noticias de la semana, Alien cumplió años esta semana. Sí, Sí, es cumplió creo cierto. que 43. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos años fueron? Déjame aquí te reviso. Eh, ahí te doy el dato. Oh, pues fue el día de Alien ayer o antier. Y sí, cumplió... Válgame, no lo encuentro. Pero bueno, cumplió aniversario y pues hubo ahí conmemoraciones, mucho fan art. Saludamos a Victoria, que es fan de Alien. Ahí anda en el chat. Eh, y pues bueno, hablando de Ridley Scott y de la maternidad y sobre los mitos de origen, Alien es una saga que toca todos esos temas, yo creo que a la perfección. Exacto. Yo creo que revisando las 4 películas, bueno, Covenant y Prometeo me parecen en un tono muy diferente, pero las primeras 4 películas, híjole, tiene como esta tendencia a ver a la crianza y al terror también y la acción, o sea, es como una mezcla de lo que se puede hacer con una misma trama. Eso me gusta bastante. Ninguna película de las 4 iniciales es igual. Yo la verdad le tengo un cariño muy, muy particular a la última. Creo que muchos la quitan de las más favoritas. Pero tiene planteamientos muy interesantes con el personaje de Winona Ryder. No sé si recuerdes. Fíjate que sí tendría que volverlas a ver, porque para serte bien sincera lo mismo, estaba niña y no ponía atención. Sí. Mm, Y o sea, y la aparte, tercera... sabes que me estresaba mucho. Yo lo que sí recuerdo es la sensación de que era Sí. demasiada tensión para mí, que se entiende que es algo difícil, ¿no? O sea, es un buen atributo, pero creo que para mí era demasiado estrés y luego ver criaturas saliendo y luego la baba y todo esto, como que, no sé, no lo recuerdo todo tan claramente. Sí, sí, la verdad es que era muy complicado. Yo lo que no recordaba era ¿cómo se dice? La primera película, como era muy oscura, en realidad es muy oscura, o sea, en cuanto a los colores de pantalla me estoy refiriendo. Cuando la pasaban en la televisión abierta, no lograba entender muy bien lo que pasaba porque no se veía. Yo pensé que tenía problemas de Claro. visión, pero fíjate que el año pasado, justo el año pasado que cumplió años Alien, volvieron a proyectarlas en el cine, las primeras 2. Y afortunadamente conseguí boletos. ¿Fue el año pasado o el antepasado? Pero bueno, no recuerdo si ya es que ya es con la pandemia, no sabes cuánto valen los años ahora, porque no contaron. Pero tuve Oh, oportunidad de ir Dios. al cine y fue una película que igual no envejece, ni el traje del xenomorfo, ni la trama. La trama es como bastante cargada. Uno la ve como una película de terror, la primera, y una película de acción, la segunda. Pero no, la verdad es que sí sufre uno como espectador. Con la Sí, claustrofobia, los tonos metálicos, los ecos. el abrir y cerrar de puertas, como que este constante subir y bajar, no sé, o sea, esas son cosas que recuerdo mucho, son buenas. Sí. ¿No te había dicho que aquí hay un fan así, pero fan a morir de Alien en Barcelona, que tiene un museo de Alien, Nah. se llama la nave Nostromo, y Wow. tiene todo, o sea, todo, todo. Tienes que ir de corresponsal de este podcast Yo a sé que traernos sí, imágenes de sí ahí. voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir. Yo pensaba que seguía cerrado por todo este asunto del fin del mundo, pero no, ya abrió porque unas amigas fueron y vi las fotos y dije, wow, o sea, es la nave y todo empezó como de geek coleccionista, ¿eh? O sea, Así y de. se les salió el control por lo visto hasta que fue redituable. Tengan Ojalá, fe, ojalá. amigos, Una tengan aspiración. fe. Inspiración. Sí, la verdad Pero es sí, que sí. aquí hay un gran fan de Alien, ahora que es por eso es que había visto lo del aniversario, pero no me acuerdo cuántos años cumple. Es más, hasta podrías entrevistarlo. Tienes dotes de periodista, ¿no? Pues, Sí, sí, anímate, anímate, preguntona y anímate. de platicadora, ¿será? Sí, tal vez. Sí, unos clipsitos, unas buenas preguntas. No sé. Pues podría ser. Pero antes de ir tengo que ver las películas, o sea, si no, qué oso. ¿Tú crees que voy a llegar y voy a llegar toda confundida, no sé qué está pasando? Oye, tengo que Como documentar. corresponsal de las televisoras, ¿no? Que los mandan a no saber ni qué.
Como la chica esta que era del Reforma, ¿no? Del Sol de México, que entrevistaba al presidente en la mañanera, no, a Gatell, Ah, y sí. que no encontraba su pregunta. No sé, Así tú. le tocaba. ¿Y cuándo se extinguió el alien? Así, ¿no? No, ¿Y no, no, dónde me voy a vivían? documentar. Por respeto al fandom, que la verdad es que entiendo mis respetos, de verdad, alguien. Sí, es profundísimo, ¿no? Profundísimo. Sí. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Y más o menos lo que viene. Sí. Bueno, Ah, vienen grandes cosas para Star Trek. eh, Pero, ¿qué más? bueno, creo que no hubo algo así como de noticias, solo que pasara en la semana. Yo siento Los que no. Óscares se llevaron todos los reflectores, el aniversario de Alien fue el otro. Eh, Creo que no hay algo como más que identificar. Yo tengo en el radar esta que te dije, que te mandé, que la tengo en filming. Algo de los hombres buenos y malos. Espera. Sí, que la trama me la contabas y estaba muy fuerte. Y es que traes como un interés muy particular en las... Last and First Men. Ahí está. Ajá. Tengo un interés muy particular en qué. En la explotación humana y los robots y no sé, ¿no? O sea, Sí, de verdad platicas es que bastante de eso. sí me intriga, sí me intriga. Em, no sé. Siento que así es como resolvemos nuestros problemas que no estamos resolviendo de fondo y que lo único que va a pasar es que los vamos a transferir como bien ha pasado en la ciencia ficción. Pero bueno, Sí, en sí, fin. sí, sí está bastante interesante y bueno, creo que el tema es también muy delicado, así que yo creo que ya que lo revises, nos lo cuentas, a ver cómo te fue. Y eso pues a lo mejor así podemos ir haciendo conexión de cómo de pronto la ciencia ficción hace estas predicciones, a veces en distopías, como a lo mejor teorizando sobre ciencias sociales, etcétera, como por ejemplo 1984. Ajá. Y yo a veces pienso que es un manual del perfecto dictador, o sea, hasta la fecha no está fallando, no nos está fallando las dictaduras perfectas que tenemos en América Latina lo demuestran. Y, y bueno, eh, un aspecto como súper relevante, digamos, para que esta distopía se sostuviera, este gobierno, pues sí, distópico se sostuviera, fue el lenguaje, fue el newspeak. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención como el futuro del lenguaje, que era algo que comentábamos, ¿no? Bueno, a ver, estoy estudiando ciencias del lenguaje, entonces definitivamente me interesa. Si no, no le dedicaría, o sea, trataré de ser una científica del lenguaje, todavía no me lo considero, eh, pero bueno, el punto es que me llama mucho la atención cómo contrastar estos, o sea, ubican que el newspeak es este lenguaje, estas alteraciones a los diccionarios, alteraciones lexicográficas, comandadas por el gobierno de ese país distópico, para mantener a la gente confundida. Y entonces confundía a la gente cambiando las palabras y cambiando los significados de las palabras. Y entonces tú ya hablabas con miedo porque no sabías si estaba bien decir esto todavía o ya tenías que decir la nueva palabra. Ujú. Y luego de pronto desaparecían palabras y desaparecían informaciones de los diarios, los periódicos, la historia, todo se reescribía usando este nuevo idioma. Entonces, a la vez que se transformaba el idioma, pues se transformaba la historia, se transformaban las noticias. Y entonces cuando una noticia ya no encajaba con los nuevos conceptos, entonces se desaparecía la noticia. Ujú. Así como se desaparecía cuando había algún personaje del que no queríamos contar esta historia o queríamos que no se hablara de él y ya. Bueno, en fin, entonces como que esto nos habla de todo lo que está pasando ahorita con el fake news. Voy a atreverme a decir que con el lenguaje inclusivo, con lo políticamente correcto, como con todas estas complicaciones que estamos políticamente generando para transmitir un mensaje de un lugar al otro. Es decir, que cuando hay realmente las palabras empiezan a convertirse en obstáculos para la comunicación, es que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el sentido entonces
de las palabras, ¿no? Y bueno, por ahí me iba. El punto es que todo esto nos lleva a por qué me gusta Star Trek. ¿Quién sabe cómo aterrizamos ahí? No te Porque creas. para mí la humanidad de la flota estelar sí es utópica para mí. No, o sea, para mí es el contraste de la humanidad que vemos en 1984. Para empezar, porque es muy mundana y no ha salido al espacio. Sí. Oye, Que, oye, que, que uno sepa. pero fíjate, yo creo que vas a ser nuestra guía de viajero intergaláctico de Star Trek. A ver, por qué ver Star Trek primero? O sea, ¿o qué encontramos en Star Trek? Porque normalmente yo ubico incluso todas las parodias que se hacen sobre Star Trek. Es gente sentada en una nave tomando decisiones como si fuera una película de submarino. O sea, es como los datos que se exageran en estas parodias, ¿no? ¿Quiénes son o cómo podríamos identificar qué es lo que está ocurriendo en esta historia, ¿no? Esta narración o en este universo? Bueno, mira, esta es una historia muy larga que la trama más popular no nos habla mucho de los orígenes de los viajeros espaciales. Hay otra serie que salió en los 90, tipo finales, que se llama Star Trek Enterprise. Enterprise es el nombre de la nave más famosa. Si ustedes quieren conocer un poco como cuál es el planteamiento de cómo fue que la humanidad llegó a hacer viajes espaciales, recomiendo esa serie. Eh, ¿Por qué? Porque me gusta, a pesar de que sí, efectivamente es como viaje submarino, pero en el espacio. De Ok. hecho, o sea, sí, y sobre todo en esta de Enterprise se nota mucho más, porque toda la ambientación y la tecnología parece mucho más el submarino, y todos ellos parecen más astronautas de la NASA de lo que parecen los personajes de Star Trek en series posteriores. Ok. Porque aquí es literal en el siglo XXII cuando empiezan estos naves, porque la predicción Ah, acá es del siglo XXII, como mediados del siglo XXII. ¿Y por qué me gusta? Me gusta por lo que platicábamos el otro día ayer de los viajes espaciales, porque a diferencia de muchas otras ficciones de viajes espaciales, la humanidad está en la nave con un objetivo no colonial. mm, Es decir, no está queriendo conquistar mundos, no se está defendiendo en una guerra, ni está atacando a nadie en una guerra, ni está tratando de colonizar un planeta nuevo habitado o nuevo inhabitado con nuevos habitantes, ¿no? O sea, es decir, este trayecto no es tampoco una odisea, porque no tiene un punto como de, bueno, hay alguna historia de nave que sí está tratando de regresar a casa, pero en realidad ellos van sin rumbo. Yo creo que eso es también algo que no es muy común. Realmente su único rumbo son rumbos que ellos se fijan cada vez que quieren ir. Fíjense que se predice que va a haber un agujero negro en tal lugar. Vamos a ver, nunca nadie ha tenido récords de esto en sus instrumentos de navegación. Vamos, porque queremos verlo. Y así se hacen las misiones, ¿no? O sea, ahora tenemos que llevar a un diplomático de un lugar al otro. Ahora bueno, los agarran de taxi porque ya andan por ahí. Pero en realidad porque ya andan por ahí, o sea, su único fin es andar ahí viendo qué. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención, porque hay un pacifismo implícito, o al menos una intención pacifista en esta visión de la humanidad, a pesar de que Star Trek se cocina en plena Guerra Fría, ¿no? En el país más bélico del mundo hasta ahora, o sea, en la historia más reciente. sí. Y entonces, o sea, justo en estos años 60 que la gente estaba haciendo sus protestas contra Vietnam y tal cosa, bueno, creo que esta es otra forma de plantear estas ideas de pacifismo. Y como siempre, o sea, el futuro es un gran escenario para idealizar, ¿no? Y entonces así, siento que esto es lo que hay en Star Trek. O sea, de pronto, claro que, pues, o sea, son gringos y son de los 60, de pronto salen cosas, pues, muy misóginas, de pronto salen cosas muy intervencionistas, o
suelen ser sus dilemas. O sea, como toda serie suele presentarse dilemas éticos, y muchos de sus dilemas éticos tienen que ver con el intervencionismo, lo cual también es muy singular, siendo el país que es y que donde se producen y donde se cocinan estas historias. Entonces me parece que es una forma de autocrítica muy amistosa, ¿no? Ah, O sea, llega de una manera como muy amistosa, no llega con una distopía, no llega con ya te cagaste el mundo, mira, ahora cómo llegamos a esto, ¿no? Llega con un escenario muy utópico de ya superamos todo eso ya no somos nosotros. ¿Y cómo le hicimos? Pues bueno, ya no lo sabemos con claridad, pero vamos viendo recortes, digamos, del pasado a través de estas visitas interplanetarias. Y también visitan, a veces también hacen viajes en el tiempo, ocasionalmente. ah, qué chido. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso a mí me gusta Star Trek, porque me da como mi dosis. A mí me cagan las películas de guerra. Y a veces, aunque sea ciencia ficción, no lo hago, ¿sabes? O Ujú. sea, cuando la trama es este tipo de trama. No sé, o sea, a mí me choca como esta visión de las películas de, oh, sí, somos los anglosajones y los salvamos a todos. Mm, y aquí me gusta que justamente no es así, o luchan contra esa naturaleza del del Salvador Blanco, no sé. Por lo mismo que son científicos y no militares. O sea, yo creo que Exacto. lo que estás como contando se parece bastante a esta noción de viaje que se tenía por ahí del siglo XVII, XVIII, donde apenas se estaba explorando el mundo y se hacen tripulaciones para ir a hacer cartografía, o Gente que documentar solo quería ser animales. el primero en llegar al Polo Norte Ajá. y el primero en cartografiar. Exacto. Esa es la esencia de estos viajes. Eso me gusta mucho. Porque al final también es parte de nuestra historia. Eso también es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que nuestra historia reciente nos hace creer que la única razón por la que una persona se mueve de un punto al otro es porque quiere tomar algo de ahí. Sí. Y no necesariamente. O sea, yo creo que la arqueología, la antropología nos ha enseñado que la humanidad se mueve, o sea, en su naturaleza está migrar y no siempre es huyendo del clima y no siempre es por conquistar otros territorios, que probablemente esas sean las formas en las que más hay récord, pero no son las únicas maneras por las que nosotros nos hemos trasladado por todo el mundo. Sí, y que nos movemos mucho con esta idea de exploración. O sea, yo veo esta tendencia en la mayoría de los mamíferos que tienden a primero ubicar todo a lo que tienen acceso y luego a marcar puntos de referencia y no sé, encontrar algo que es como un hogar, pero no sé, hablas como si esta tendencia de la tripulación pues también representara el impulso natural de ir a conocer, no La sé, algo, curiosidad. la curiosidad, exactamente, la Ajá. curiosidad. Entonces, no sé, me recuerda mucho, por ejemplo, el viaje de Darwin, donde, pues sí, tienen tendencias como mercantiles, ¿no? O sea, hicieron el viaje con el objetivo de hacer un trabajo de cartografía, pero en el barco iban naturalistas, bueno, al menos dos naturalistas, Ujú. y traen esta tendencia de ir documentando todo. Y en los puntos en los que se para en Sudamérica, pues se tocan temas como de esclavismo, de revolución, y se parece tanto lo que me hiciste imaginarme con el viaje del Eso, Enterprise porque es un con eso. viaje científico. Ajá. ¿Sabes? Porque es un viaje contado desde la vista, desde la mirada del científico, que no es el viaje contado desde la mirada del conquistador. Entonces, a mí me gusta mucho, incluso como la forma en que está, todavía no me queda bien claro cómo están jerarquizados como la flota estelar, Ujú. sí es como medio militar en el sentido de que a mí me recuerda a la naval, porque obviamente que están tomando todo como de la cultura naval para trasladarlo a las naves espaciales, o sea, los almirantes, o sea, no hay nada más elegante en la milicia que la naval, ¿no? De más altos rangos y todo. Entonces, bueno, entonces por ahí van. La cuestión es que hay tres digamos, grandes divisiones, que son operaciones, comando y ciencia. Entonces, la división científica, de hecho, es la más grande y me parece que muy variada. Y yo no sé si sea intencional o no, que de pronto, como que no sé, operaciones y ciencias me parece que está como lleno de gente muy multifuncional.
pero bueno, también pues son científicos del siglo XXIII, XXIV, pues bueno, a lo mejor que sí, ¿no? Pero entonces el departamento, digamos, de comando son los que son muy militares, son los que suelen ser incluso veteranos de guerra, son los que justamente se dedican como a gobernar la nave para llevarla a puerto. Y los de operaciones son los ingenieros, son los de la ingeniería aplicada. Son los que todo el tiempo están tratando de literal ingeniar soluciones para pasar el día, ¿no? Para llegar de un punto al otro, para sobrevivir, para lo que sea. Y luego está ciencias. Ciencias suele tener un consejero, una persona que es como un consejero que a veces es de origen alienígena, de origen extraterrestre, porque aparte de todo estamos hablando de que suele ser una tripulación multiétnica, multirraza, multiplanetaria. Pero sobre todo siento que es en ciencias donde más se ve eso, en operaciones, ciencias y operaciones. Comandos siempre son humanos. Sí, no recuerdo uno que no haya sido humano. Bueno, Oh. y entonces, en ciencias también está la doctora o el doctor de la nave, que, bueno, la que digamos que gobierna esa parte de la salud y todo eso. Y las jerarquías son, o sea, obviamente está el capitán, que es el más alto de todos, pero hay muchas condiciones en las que puede ser como, no sé cuál sería la palabra, no es derrocado, sino como depuesto Ajá. por la de ciencias, que es la doctora. Órale. Porque solamente el doctor puede en un momento dado decretar que la salud mental del capitán no es la más conveniente para la supervivencia de la nave. Entonces como este poder que tiene la ciencia en las decisiones de la nave me gusta mucho, ¿sabes? Es súper interesante. Y haber visto que los lingüistas sean tan importantes en una nave espacial llena mi corazón, que son también de la división de ciencias, Sí, sí, sí. obviamente. Un cliché, Hay, un cliché muy famoso en la ciencia ficción es pensar que los físicos, los químicos, tienen una predominancia sobre, o los biólogos tienen una predominancia sobre otras ciencias. Pero aquí siempre has platicado sobre el interés que tiene sobre la relación de Star Trek con el lenguaje. Y fíjate que me imagino mucho estos libros de, no sé, de filosofía popular, donde uno compra, no sé si los conozcas, estos libros donde tratan sobre cultura popular, agarran una temática como una serie, una película o un cómic, un personaje cómic, y empiezan a hacer trabajos o artículos profundos sobre estas obras. Entonces, cada vez que empiezas a hablar de lenguaje, me imagino este tipo de libros que estás platicando, esos libros, ¿no? Digo, ¿a poco es están que esas preguntas en la serie? ¡Wow! ¿No? sí, exacto. Y yo creo que, a ver, en la serie más viejita, está en el tiempo como en medio de todas las otras series, ya hay muchas tecnologías que se dan por sentada, como no sé si ya estaba el replicador de comida, que fue el que hablamos el otro día, Mm. pero ya estaba el traductor universal. El traductor universal es un aparatito tipo un móvil que andan cargando todo el tiempo en todas las misiones. O sea, como que hay dos, o sea, aparte de, obviamente que siempre están súper bien uniformados, siempre traen como su insignia, que es una cosa increíble, es un smart insignia, porque le sirve de intercomunicador, le sirve de GPS, le sirve de un montón de cosas. Entonces la insignia no solamente es como para que identificarlos como parte de la flota, sino que además es una herramienta, ¿no? de localización. Y el otro elemento que suelen traer es el tricorder, no sé cómo se dirá en español, pero es que casi siempre veo la serie en inglés. El tricordio, no sé si se llamará así. Y que es como, no sé, ese sería un gran tema también de conversación, pero es como un lector de todo, de lo que sea. O sea, como que sirve para diagnosticar en cosas, para diagnosticar elementos, para diagnosticar energías. O sea, como que todo el tiempo están como como si fuera su sensor, es como si fuera su linterna
en los ambientes alienígenas, como para saber, esta atmósfera tiene tanto, no sé qué, allá hay señales de vida, bla, 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 bla. Bueno, ese es el tricorno. Y la otra cosa súper importante es el traductor universal. Entonces, el traductor universal, ¿cómo funciona? No lo sabemos a ciencia cierta, pero ahora la ciencia ya plantea muchas posibilidades de cómo funciona. O sea, es una ciencia posible, me parece. Esta primera serie que te comentaba, que es Enterprise, es la historia de la primera Enterprise. Y también es la historia de La de la los primera 90s. lingüista, es de los 90s. Ok. Sale la primera lingüista de la tripulación, o sea, que se une, es decir, desde la primera nave hay una lingüista, ¿no? En la nave. Ok. Y esta lingüista funciona porque no todavía ese traductor no existe. Ese traductor, no, o sea, es ella. Y es ella que junto con ingeniería, con operaciones, están tratando de perfeccionar este artefacto a lo largo de toda la serie. O sea, es que eso es algo súper padre, porque es algo que no Wow. se vive en las otras. Aquí en esta, cada rato se equivocan, de pronto, ay no, insultamos, casi provocamos una guerra y tal, porque algo salió mal. Y entonces todavía dependían mucho del talento de Hoshi para traducir. Ella era una lingüista así como plurilingüe, así súper dotada, y entonces por eso Hoshisato estaba en esa nave, a pesar de que ella no era parte de la flota estelar. Ella entra a unirse a la área de ciencias sin ser parte de la flota estelar ni tener entrenamiento militar. En esa nave todos son humanos. O sea, en esa Todos nave, son la humanos. primera nave. Ok. No, en esta primera nave ya hay una vulcana, porque, les voy a contar por qué. ¿Qué son los vulcanos? ¿Qué son los vulcanos para empezar? A ver, todo el mundo Siempre he ubica a escuchado los Spock. chistes de los Simpson, de los vulcanos. Todo el mundo ubica al señor Spock, el de Sí. las orejas puntiagudas que saluda a Live Long and Prosper. Ok. Eso es una raza de humanoides de otro planeta, de planeta Vulcano. Se llaman vulcanos. Esa es una raza muy desarrollada en su racionalidad y lógica. Ellos actúan como voceros de un comité interplanetario para hacer el primer contacto con la humanidad cuando ven que la humanidad ya tiene la tecnología para hacer viajes espaciales. Ah, qué chido. En el momento en que la humanidad alcanza ese punto científico de que ya tienen la tecnología para abandonar su propio sistema solar, entonces llegan los vulcanos y los detienen un poco, como que llegan a darles el training para Ujú. poder viajar al espacio. Entonces dicen, sí que padre, y te vamos a ayudar, te vamos a orientar a que llegues a esto, pero no podemos intervenir en tu tecnología. O sea, no te vamos a dar nueva tecnología, pero te podemos orientar sobre lo que hay afuera y sobre lo que necesitas, es lo que vas a esperar cuando empieces a hacer contacto con otras razas. Entonces, creo que ellos incluso les dan bases de datos, base de datos de lenguas, de idiomas, bases de datos de mapas estelares, para que empiecen. Y entonces tardan 100 años en este periodo de prueba que le lleva a la humanidad para realmente utilizar esa tecnología. O sea, a partir de que Ah, ok, viene ok. la tecnología, le toma 100 años o sea, sentirse aprobada avalada por los vulcanos. ¿Por qué? Porque los vulcanos y en general los otros aliens del comité que nunca vemos, solo vemos vulcanos, han estado, digamos, observando a la humanidad, pues por eso se dieron cuenta en el momento en que llegó esta Sí. virginidad ajá. Entonces, como ellos ya los conocen, han estado espiando a la humanidad todo este tiempo, saben que la humanidad es bélica, saben que la humanidad tiene muchos problemas políticos, y entonces temen por la manera en que se vayan a comportar en el espacio. Y por eso es todo un training que les dan para que Ay, no qué sean chido, qué así. chido. O sea, Entonces conocen la vemos, naturaleza humana. sí, y vemos que esta primera nave humana tampoco lo tenía tan claro. O sea, es decir, cómo se forja la personalidad del explorador de la flota estelar, se forja en esa primera nave.
Entonces, por eso es como muy interesante ver que, a pesar de que el capitán es militar y la mayor parte de los tripulantes son militares, cómo empiezan a dar un paso atrás para darle más peso a los científicos de la nave. A llegar al punto de decir, bueno, yo te llevo, pero dime qué hacer, porque el que sabe de ciencia eres tú, ¿no? O sea, entonces creo que justo, o sea, es interesante esa historia por eso, porque es como que el momento en el que el peso de la ciencia y de la diplomacia toman un punto más alto que el de la milicia dentro de la misma nave. Y esto es lo que marca toda la distribución del poder en el resto de las naves de las otras series. Bueno, entonces Es como la es estructura del se enemigo. vuelve la estructura, o sea, como que hay, pero entonces esta estructura no estaba desde el día 1, del capítulo 1, sino que tú vas como viendo cómo se negocia con los vulcanos primero para que los dejen salir. Oye, eso justificaría por qué la serie es muy optimista en esta tendencia a explorar, porque pues no está, es una afirmación muy fuerte, ¿no? El pensar que los humanos como son peligrosos o pudieran ser conflictivos, pues por eso no les dan la rienda suelta y siempre están como con visorías, ¿no? Como si tuvieras ahí, no sé, Con un al tutor, hermano mayor, sí, ándale con un tutor. sí, o sea, y literal todo ese primer viaje se lo avientan con la tutora, que es una vulcana. Wow. Y justo el rol. A mí me gusta mucho que también Star Trek se inventa siempre un personaje que sea la voz de la racionalidad y la voz un poco de la ciencia. O sea, la voz de la racionalidad en el sentido de lo que dice y de la ciencia en el sentido de cómo lo dice. Es decir, el lenguaje que usa ese personaje es un lenguaje de ensayo científico. Ok, O y ahora sea, volviendo un poco a lo del tema del lenguaje, uh-huh. entonces, en esta primera serie destaca mucho la figura ¿cómo dijiste que se llamaba? Misato. Hoshi Sato. Sato, ahí está, casi le Ajá, doy. ajá. Sí, sí, destaca mucho la figura de la lingüista, que ya después ya no vuelven a haber grandes lingüistas ahí en la nave porque ya pues funcionó el traductor universal, ¿no? Entonces, lo que hace Hoshi es que junto con ingeniería, que es algo que sucede ahorita nosotros en lingüística aplicada o en general en la división de lingüística, trabajamos con muchos ingenieros y muchos de nosotros tenemos que aprender a programar. Yo no soy uno de ellos, soy de los menos científicos del grupo, pero, o sea, hay mucha gente que o son ingenieros que se vuelven lingüistas o lingüistas que se vuelven ingenieros. Ya empezamos a tener como pues esta hibridez en los equipos, no solo la interdisciplinariedad, sino realmente una hibridez en cada uno de los científicos. ¿Por qué? Porque para hacer lingüística computacional necesitamos aprender a usar los algoritmos, ¿no? Y entonces aprender a programar algoritmos que te busquen en el texto lo que tú necesitas encontrar o ver si lo vas a encontrar ahí. Entonces ahora podemos procesar unas cantidades increíbles de texto y no sé, o en un texto pequeño, o sea, hay miles de programas que a mí me han resuelto las cosas sin que yo sepa programar. Probablemente un día voy a tener que aprender a programar. Sí, No, no ha probablemente. llegado ese día, no ha llegado ese día, pero lo veo en el horizonte. O al menos tener más nociones de R o de cosas. El punto es que hasta los historiadores, hay mucha gente que está trabajando con código. O sea, empezando obviamente por los que hacen economía y necesitan datos estadísticos y tal, también. O sea, aquí ya vemos muchas personas de las ciencias humanas y sociales metidos ya, o sea, en muchas cuestiones que hasta hace poco se consideran ingenieriles, Sí. ¿no? Y más bien es esta acepción de que esto ya no es solo ingeniería. Fíjate que en psicología también pasa eso. Muchos hacen bromas de que vas a estudiar una ciencia social o humanidades en general, porque estás evadiendo las matemáticas, pero te das cuenta que ahorita una herramienta como el programar te quita de muchos lados. El trabajo de software, y lo que dices de la programación, pues es algo bastante común cada vez en áreas que no consideraban que iban a empezar, ¿no? El lenguaje de C y estos programas de R para la estadística. Digo, Ujú. oh, yo lo que vi en la maestría, pues era tan poco
que dije, pues es que la piscina es gigantesca. Claro, es que yo veo lo que mis compañeros hacen y yo creo que obviamente uno ya nada más ve la punta del iceberg, o sea, yo no puedo creer así, el cerebro me hace así. Y entonces, o sea, saber que, no sé, si yo quiero demostrar cómo dos palabras se usan juntas y en qué situaciones cambia la colocación de una o en qué situaciones, o sea, no sé, ver las partes de todo lo que decimos y ya no solo se trata de ponernos en plan mente brillante de imaginarnos las cosas en el pizarrón o yo qué sé, o sea, es que todo esto lo programas y está ahí la Matrix y o sea, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, usando, o sea, sabiendo, digamos, este principio de que actualmente la lingüística computacional ya lo abarca, ya está en constante construcción. De hecho, los lingüistas se han tenido que meter a la programación porque cada que alguien necesita buscar algo, pues se tiene que inventar su propio programa. Quizá lleguemos al punto en el que realmente todos estos programas puedan ser amalgamados en esta cosa. Bueno, el traductor universal hasta cierto punto existe ya, ¿no? O sea, tenemos Google Traductor, hay muchas herramientas que nos ayudan a traducir y que realmente ya lo hacen a través de Machine Learning. O sea, ya no está acudiendo a un diccionario hecho, sino que todo el tiempo está construyendo su diccionario. Simplemente esto sucede en nuestros móviles cuando estamos escribiendo y solemos hablar o escribir, decir mucho una palabra, bueno, ya el diccionario la toma y te la va a ofrecer. Siri, cuando hablas mucho con Siri, Siri toma cosas de tus modos de hablar, se adapta a ti. O sea, yo ya oigo que la Siri de mi compañero le contesta EU, o cuando o dice, ahorita no sé qué, Siri. O sea, ¿por qué? Porque nosotros decimos ahorita, porque sabe a quién le está hablando. Además de todo, tan, tan buena es la adaptación de este Machine Learning que se adapta a los usos del usuario, pero también está considerando el contexto del usuario porque él tiene en castellano mexicano o en castellano Wow, venezolano qué o en chido. castellano, ¿no? Entonces, aparte, o sea, Siri ya tiene como un contexto donde meterse y tú todavía le das como los detalles, ¿no? Con tu día a día. Esto lo hacen las Alexa, Siris, todas estas maquinitas que nos están escuchando todo el día. Y entonces, bueno, nuestro traductor universal en potencia ya está ahí, ¿no? O sea, es decir, que ya no está tan lejos pensar que toda esa base de datos y toda esa base de algoritmos que tenía Hoshi Sato en la historia para empezar a trabajar con su traductor, ya están ahí. Ahora, algo de lo que platicábamos es que Hoshi incluso tenía almacenados en esa base de datos lenguas no humanas, que ese Wow. es otro tema, ¿no? Eso ya me empieza a gustar. No te creas. Claro, tenía en su base de datos lenguaje cetáceo y Wow. no es El de buscando a Dory. Nemo y no era Dory. Pero es decir, o sea, aquí está implícito que para ese punto la humanidad ya tenía nociones o ya tenía almacenamiento en un diccionario de lenguas no, o sea, del planeta Tierra no humanas. ¿Por qué era interesante traer ese tipo de lenguajes en la base de datos? Porque no sabían con quién se iban a topar en el espacio, iban a haber diferentes herramientas, diferentes aparatos fonadores, diferentes estructuras corporales que resultan no solo en idiomas diferentes como los concebimos ahorita bueno, del inglés al español o no, sino de realmente, simplemente cuántas tribus en África usan otros sonidos que nosotros no usamos cotidianamente, no son una palabra para nosotros y para ellos sí. Entonces, hay todas estas variantes que obviamente la boca de una ballena con todas las cuerdas vocales que tiene y todo esto va a producir una cantidad de sonidos distintos e imposibles para nosotros, ¿no? Exacto. O sea, o sea, no es como aprender chino y estarme matando la cabeza porque hay 6 tipos de vocales o de nasales y todo eso, sino que además hay cosas que mi cuerpo no me va a permitir pronunciar, ¿no? Entonces, parte de la tarea del traductor universal, o sea, es no solamente decodificar
sino también producir. Es decir, tú también se veían unas escenas súper chistosas que parecía el celular, que estaban como escribiendo, o sea, ella cosas para que salieran la voz en el aparatito y ellos entendieran. Ah, ¿en serio? Sí, sí, Está, o sea, es que está está así. súper O sea, avanzado eso. y entonces, o sea, también llega al punto, lo que ya actualmente, digamos, en Star Trek es ese traductor universal, ya es como una cosa que hace como, no sé bien, o sea, te digo, la tecnología, seguro que si encuentras por ahí un video en YouTube que explique eso, porque todo hay en YouTube. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, porque se supone que además, como que al encender el traductor universal, captabas como el idioma de la otra persona, o sea, como que el traductor decía, ah, ya sé cómo entendernos. Lo dejabas encendido y en automático era como el traductor o sea, de Chicharito, ¿sabes? O sea, que estás escuchando como la interpretación. Y entonces esto hacía que las dos personas simplemente se estuvieran comunicando sin tener conciencia de que, o sea, sin cambiar el idioma de origen, ¿sabes? Como Ah, qué simplemente yo te complicado. hablo y tú me vas a entender. Y tú Ujú. me hablas y yo te voy a entender. Entonces, también en Star Trek, como espectador, tú crees que todos están hablando inglés, pero no es así. Cada quien está hablando en su idioma. Lo que pasa es que tienen el traductor universal y se entienden. Y es una de las Eh, cosas que más me molesta de la ciencia ficción. O sea, si hay cosas que no me gustan, es como utilizan el lenguaje como si fuera una carta así de, ah, sí, todos hablan inglés. Viajamos a Roma de no sé qué en la máquina del sí. tiempo y hablan inglés. Los romanos hablan inglés, obviamente, ¿no? Y justifican de una No manera como existía el muy, inglés, muy ¿vale? soez. ¿Cómo? Que ni existía el inglés, o sea, Ah, como tal. sí, ¿no? Ah, sí hablan inglés. El emperador, aquí estoy con Augusto, no sé qué. Y fíjate que aquí hay como un tratamiento, un cuidado sobre la importancia no puedes emprender un viaje sin hablar, ¿no? O sea, imagínate los Uh -huh. primeros contactos entre culturas, cómo debieron de haber sido, qué tan complicados debieron de haber sido sin algún traductor hecho. O sea, la conquista es con el lenguaje o el conocimiento de otra cultura es con el lenguaje, no necesariamente la conquista, pero como lo Sí, pero decías al claro, es inicio. que la cultura está guardada en las partículas del lenguaje, o sea, es decir, como cada parte de una palabra tiene una historia que tiene que ver con un momento cultural, ¿no? O sea, hay arqueología de la lingüística y justamente como que te va explicando cómo una palabra derivó en cinco, o como de esta palabra del latín, todos los lenguas romances decimos tal, ¿no? O sea, o cómo unos decidimos usar una y otros a otra, ¿no? O sea, cuántos países usan, bueno, acá cuántas lenguas romances se basan en la palabra fenestra, que era la ventana en latín, y tienen fenêtre en francés, tienen finestra en italiano y en catalán, pero nosotros decimos ventana. Y tú dices, ¿por qué? Porque también tenían vents, uh, vent, no me acuerdo cómo se llamaban las otras que eran como más respiradores, que es como si en inglés oyes vent. Ah, Bueno, ajá. entonces estas ventilaciones que también tenían las construcciones romanas venían de viento, vent. Y de esto derivó en window, y nosotros decimos ventana por viento. O sea, no sé, es Oh, como, qué chido. así suceden como estos accidentes. Bueno, Sí, para y es igual que en la vida, ¿no? O sea, la vida me refiero a los organismos que están sometidos a procesos de selección natural, ¿no? Igual el lenguaje, pues va evolucionando y tiene una historia de uso. Y hay palabras que se extinguen, ¿no? Y dejamos de utilizar. Y hay otras nuevas que hacen hibridez o nuevas hay viejas ramificaciones. arcaísmos que se arraigan tanto que reaparecen. O sea, por ejemplo, nosotros que en México le decimos plumas a los bolígrafos. Qué cosa tan arcaica. O sea, Sí. plumas. Y creo que solo nosotros decimos pluma, ¿eh? O sea, de verdad que no me he topado con otro latino que diga pluma, ni con un aquí español que diga pluma. ¿En O serio? sea, Wow. sí, nosotros, pero bueno, también te explica mucho el momento histórico. El que llega el español a América, el español que tomamos y hasta cuándo dejamos de mamar el español de su fuente de hablantes originales, ¿no? Sí. O sea, empieza a evolucionar por su lado
en el momento en el que lo empezamos a hablar las personas que vivíamos allá, ¿no? O sea, en ese momento empieza a variar y ya está. O sea, no empieza a variar después de la independencia. Empieza a variar en el mismo momento de la alfabetización. Sí. O sea, no hay por qué pensar que fue después. O sea, y Wow. también dependerá del origen de los hablantes. O sea, a los que le llegaron los canarios, pues hablan distinto que a los que llegaron los madrileños, o donde llegaron los, o sea, aragoneses, yo qué sé. Entonces, hay, o sea, mil razones por las cuales también en Latinoamérica hablamos tan distinto unos de otros. En un solo país hablamos tan distinto unos de otros. Entonces, imagínate, o sea, la humanidad después de siglos en el espacio, ¿cómo hablarán los humanos que se fueron con respecto a los humanos que se quedaron en En Marte. 100 años? Sí, Andan en Marte. o sea, Va a haber un español marciano. va a haber un español marciano, como hay un español mexicano. Sí. Sí, entonces es súper interesante eso, o sea, que Star Trek se mete de pronto en muchos detalles de ciencias menos llamativas, ¿sabes? O sea, no es así como decías tú, o sea, no son solo los físicos nucleares los importantes aquí, no son solo los astrofísicos, evidentemente que son de los más importantes, Claro. pero aquí hay lingüistas, aquí hay biólogos, aquí hay etnógrafos, aquí hay diplomáticos, hay antropólogos, o sea, te acuerdas que te conté que hay un capítulo como de unos antropólogos que estaban haciendo etnografía en un planeta y se quedan ahí, son descubiertos y lo cual nos lleva a que ya es súper tarde, Oh, sí. pero la próxima vez que tengamos oportunidad de hablar de Star Trek, quiero platicar un poco más de la Prime Directive, que es a lo que vamos con esta alma de viajeros que al ponerse todas estas reglas para salir al espacio, la flota estelar se inventa una directiva prima que va por encima de todo. O sea, es decir, esta es la regla que nunca se ha de romper. Ok. Habrán muchas excepciones para todo, pero esta regla siempre va a caer encima de todas. O sea, ninguna otra vale si esta se Nuestro rompe, o axioma. está en riesgo. Uh-huh. Hacia algo Que axiomático. un axioma, the Prime Directive, que justo es algo que se desarrolla en la primera serie. O sea, también Oh. te cuentan la historia de la Prime Directive. O sea, cómo en algún momento dijeron, que no nos podemos meter. Porque en un principio se metían con todo, porque todavía los ves en esa nave y son un submarino estadounidense. Es la NASA, todavía. Y ves cómo se transforma la NASA en la flota estelar. O sea, es que es algo súper interesante ver cómo optan por dejar atrás muchas cuestiones coloniales y belicistas para poder seguir explorando. O sea, como que la prioridad es tal de explorar que vale no conquistar, no tocar, no robar, no nada, porque si no se pierde la Qué oportunidad del chido, viaje. qué chido. Entonces, podríamos empezar con esta serie de Star Trek Enterprise, la de los noventas. Podría ser una Podría buena ser. entrada. No sé si recuerden cuando empezamos el podcast y nuestro entusiasmo que hablamos de todo y de nada en el primer capítulo. Bueno, nuestra primera emisión de Radar. Platicábamos, yo le decía a Leti que StarCraft, baboso, estoy hablando de un videojuego. Star Pero Trek. también es muy bueno. Sí, también está chido. Un día hablaremos de videojuegos. No, Star Trek me impresionaba como franquicia porque no sabes por dónde entrar. Y es tan avasallador y hay gente tan clavada. Y una de las cosas que me dijiste esta semana en el chat fue en nuestro Discord privado, no se crean, en el Discord que tenemos, que es el WhatsApp, me decías que hay más inspiración, o sea, te topas más gente inspirada en ciencia gracias a Star Trek que más que otras cosas, ¿no? Es bastante común que científicos citen a su creatividad con Star Trek que cualquier otra cosa. Yo creo que es eso, o sea, yo creo que, mira, yo Star Trek, como ya lo he mencionado mil veces, supongo, es un gusto heredado, ¿no? O sea, mi mamá es la primera fan. Mi mamá, un saludo. Mi mamá es la primera fan de Star Trek, o sea, con ella lo veía, con ella me desvelaba viéndolo, maratoneando y etcétera, ¿no?
y cuando se podía en el cable y en el orden que te lo pusiera el chingado cable, como se veían las cosas antes. Y yo, ahora que la voy viendo, quizá voy un poco entendiendo también qué le gusta a mi mamá de esto. Mi mamá es médica, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí va. O sea, es este tipo de interacción, de posibilidad de aspirar a la aventura sin haber estudiado una cuestión militar, ¿no? O sea, es decir, la posibilidad de que un médico no sea un médico naval, o sea, un médico naval es militarizado totalmente. En cambio, aquí los médicos no son militarizados. Claro que tienen un entrenamiento porque tienen que poder sobrevivir y tal, pero no se sienten como médicos militares, no son médicos rigurosos, al contrario. O sea, de pronto son justamente el personaje que suele salir un poco del molde o que se lleva su juramento socrático hasta el último momento, porque incluso que suelen amenazar a la Prime Directive porque no pueden evitar no salvar a alguien o cosas así. Entonces, a veces son los personajes que más rompen con el rigor del cuadrito militar que a veces los de la división de comando tienen muy claro. Entonces, o sea, justo en la serie clásica, yo creo que el personaje más cínico es justo el médico. En la serie ochentera, la de Picard, o sea, la doctora es también, es un personajazo y a pesar de que ahí tiene como sus coqueteos, sus flirts con el capitán, o sea, es un personaje también muy complejo, es un personaje que tiene mucho fondo, o sea, no solo está ahí por su cara bonita, que era lo que pasaba mucho en las películas de viajes espaciales, ¿no? Sí. O sea, realmente tenía un poder de decisión, o sea, esto de yo puedo derogar una decisión del capitán, o sea, la responsabilidad de llevar a todos vivos y a salvo también caía sobre todo sobre su cabeza. Entonces, o sea, digamos, la jurisdicción de un médico, poner en cuarentena áreas, asegurarse, o sea, es decir, iba más allá a pesar de que son funciones que regularmente hacen los médicos. Es decir, ahorita nos queda más claro porque estamos viviendo en una pandemia, pero justo como todo esto de ser los primeros consejeros ahorita para, o debería ser, ¿no? El deber ser, que son los primeros consejeros del gobierno para tomar decisiones sobre la pandemia y la salud como prioridad y todo. Ahorita la estamos viendo como un poco real porque estamos en esta situación, pero creo que es algo que se ve muy real en la nave. Y entonces yo creo que por ahí también le gusta mucho a mi mamá por eso. Porque era realmente o sea, el rol del médico como súper trascendente y reconocido por toda la tripulación y porque tiene un poder y no importaba si era médico hombre o médico mujer, ¿sabes? También. Es muy Que importante por la época. O sea, que las mujeres vayan, lo que platicamos en algún momento aquí, que vayan identificando su lugar en la ciencia. O sea, que pues, siempre se cataloga como un lugar de hombres y eso está mal. Sí. Entonces, bueno, o sea, yo creo que esa es una de las razones por las que luego a los de las ciencias que no tenemos que ver con el espacio, nos puede emocionar también, o sea, Star Trek, porque vemos la aplicación de nuestro conocimiento en un viaje espacial y no en una guerra y no solucionando un problema así ya gravísimo, sino activamente como Discovery es mucho más científica, mucho más científica. De hecho, la personaje protagonista es justo la primera y es de la división de ciencias. Entonces, o sea, también le da muchísimo peso al área, porque de hecho esa nave tiene solo objetivos científicos. Ni siquiera es una nave de exploración así del todo. Es una nave de objetivo científico, de que anda solamente estudiando cosas muy específicas y pues se ve envuelta en cosas, pero en realidad es una nave meramente científica. Yo creo que también esa es una variable muy interesante en la serie Discovery, que también te podría gustar. Sí, sí, sí. Es la que está en Suena bien. transmisión, es la que está emocionante ahorita. Ok. No, pues hay que revisarla. La verdad es que sí teníamos esas dudas. No sé si en el público estén también emocionados, al igual que nosotros, al escuchar el entusiasmo de Leti, sobre todo. Bueno, No, esto sí era y una carta de amor a Star Trek, claro que totalmente. sí. No, y son como aspectos, o lo que queremos hacer con el podcast es
No ser estas figuras de que, estamos hablando de Star Trek y somos inteligentes. No, sino más bien rascarle aspectos que no podamos nosotros identificar. Yo, como les decía, siento una distancia muy lejana a la serie, a la franquicia, aunque la verdad, al igual que Star Wars, estoy más relacionado con esa, pero sé la importancia que tiene la cultura popular. Pero ahora que destacas todas estas características, pues comprendes mucho de cómo la ciencia ficción tiene una relación con la vocación científica. O sea, cómo al ver estos productos de ficción sirven mucho para aquella persona que no va a estudiar una carrera científica o que quiere estudiarla, le dé como una patada a lanzarse a querer entender. Y no solamente para estudiar una carrera de ciencia, sino por valorar la ciencia como algo importante. Y eso es Claro. una de las necesidades sociales que actualmente padecemos, sobre todo con la cuestión de la pandemia, los contagios, las vacunaciones. Hace mucho ruido que tengamos este tipo de deficiencias culturales en no saber cómo funciona la ciencia o ni siquiera saber apreciarla, o sea, ni siquiera saber por qué es importante. Sí, o sea, que ahorita sea un debate, me vacuno o no me vacuno, te habla mucho, o sea, a ver, te habla de muchas cosas. Te habla claro que del escepticismo que tiene uno frente no a la ciencia, sino frente al gobierno. Sí. Yo creo em, que ahí hay un elemento que no es solamente la desconfianza que le tiene la gente a la ciencia, porque también esa es otra También. cosa. Uh-huh. O sea, hay esta enajenación con respecto a la ciencia. Y, o sea, por eso hay anti-vaxxers y por eso hay gente que cree que la Tierra es plana y gente que cree que el patriarcado no existe. Perdón, Sí. ¿verdad? Esa es mi No. otra clase negacionista de que, ¿qué? O sea, O bueno, también la idea de que el lenguaje lo hacen los hablantes. También por esta cuestión del lenguaje inclusivo, pues uno entiende por qué se modifica como hablamos, porque es un organismo. Y el organismo, o sea, el lenguaje está vivo, tiene todas las características de un organismo, muta, y cuando se cambia. deja de mover, se muere. Exacto. Y se está buscando porque la identificación de ciertos grupos que han sido históricamente marginados, pues, se encuentren ciertas palabras para identificarse o ciertos modos de hablar para identificarse, pues totalmente válido. Lo hemos hecho antes, ¿por qué no va a pasar ahorita? Solamente es el Claro. desconocimiento de esto, de la lingüística, ¿no? Incluso nos sorprende a nosotros. Y de que en lugar de verlo como una ciencia, lo vemos como un reglamento. Yo creo que ese es un Sí. gran asunto. O sea, como que la gente resuelva que cuando tú le dices algo, no está en la RAE. Sí, voy a O decirlo al si la lírico. RAE dijo, la RAE, ¿quién es la RAE? O sea, Ujú. ¿qué es la RAE? La RAE es una institución que está llena de científicos del lenguaje, o en teoría, también hay obviamente artistas, ¿no? Hay creadores, hay gente cuya materia prima es el lenguaje, hay escritores y tal, pero hay muchos científicos del lenguaje ahí también. Tienen unas cosas increíbles, unas herramientas, el enclave, o sea, está chida. A mí me gusta usar a la RAE como mi herramienta de trabajo, pero estoy consciente de que la RAE es una institución que guarda, se dedica a monitorear el lenguaje y a guardar récord de él. Eso es un diccionario. Un Ujú. diccionario es la colección de la lengua en un momento determinado. Y te dice, mira, en 1850 la gente decía piojo para referirse a esto, pero también para esto y esto. Y Sí. en 1996 decían piojo también para esto y para esto. Y en el 2000, pues también le dicen piojo a la gente que es avara, ¿no? O sea, es decir, o sea, lo único que hace es hacer el récord de todo lo que se dice, lo que existe. No está para validar que porque algo no está aquí no existe, no. O sea, las cosas Sí. existen. Es ¿Y como, tardarán en llegar al diccionario? Sí. es como ¿Por qué tardan? la idea de que la tripulación de Star Trek trajera diccionarios en vez de estos traductores, ¿no? O sea, es igual de arcaico. Es como traer un abaco para hacer una multiplicación o algo así, ¿no? Algo que no se ajuste, pues.
O que en lugar de traer una científica del lenguaje hubieran traído un juez del lenguaje, un señor como el Vulcano que hubiera dicho, no, esta palabra no, o sí, esa palabra sí. Sí. Ni la RAE es así, ¿eh? O sea, a pesar de que de pronto pareciera que es así, pero ni la RAE es así. O sea, Sí. claro, que sí hay muchas cosas, hay muchas cosas muy rancias de la RAE, porque al final, o sea, son personas, Hay política. hay política, hay capital que viene de, Cachín, o sea, a ver, cachín. es una institución de la corona, eso tiene sus implicaciones, porque eso es real, Academia Española, porque es real, porque es de la corona y está financiada, sostenida gracias a que hay, que hay un rey. Y en cambio, la Academia Mexicana de la Lengua tendría que ser más independiente porque es una academia pues laica y no real ni nada, pero pues no sé, no sabemos Pues mucho sí. de ella. Pero Y ahí nos anda también. involucramos poco. Nos involucramos poco, pero ahí anda haciendo sus cosas, ¿eh? O sea, que no la veamos, pero ahí está. Claro. Entonces yo creo que es también eso, visibilizar todas las otras ciencias que hacen posible todo el conocimiento que tenemos en este momento y valorarlas. Yo creo que eso es una gran lección que dejan estas historias, ¿no? De viajes espaciales y tal, o sea, porque eran cosas que a mí me pasaba que me pregunto todavía cuando veo en una nave, ay, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo sabían tal cosa? ¿O por qué salieron sin casco? Bueno, pues de pronto la ciencia ficción nos da unas soluciones como, sí, es que se inventaron una cosa que se toman y la traen aquí y entonces no necesitan oxigenarse por fuera durante 90 minutos y les alcanza para bajar y todo. No sé, a veces la ciencia ficción tiene esas soluciones y qué padre, porque eso quiere decir que muchas veces hay científicos detrás de esas soluciones que realmente están trabajando en esas posibilidades, que realmente están visionando sobre eso y que hay material científico que nos posibilita generar estas hipótesis. Claro. Es lo más interesante es eso. Que la ciencia ficción nos deja imaginar y también le da la posibilidad de crear a las nuevas generaciones cosas que pues, se están hipotetizando o que se están persiguiendo o que a lo Ver mejor no se puede. prototipos, incluso ver prototipos ya, a veces en la ciencia ficción ya vemos prototipos de cosas. ¿Te acuerdas en Vanilla Sky? Sí fue Vanilla Sky, que había La como, tuviste bien oscura. no sé si fue Vanilla Sky o por una de este señor Tom Cruise en Sí, Tom Cruise, ¿no? Minority Report Ah, o Manuel, a no ver, a sé, ver. pero que anda en la calle y que va a comprar un helado. No, sí es Vanilla Es Sky, casi Vanilla estoy Sky, segura. sí. Y que está el heladero con un contactless que ya existen. Hoy ya existe esto. Hoy ya abajo puede ser que mi heladero tenga un contactless. Y yo vaya con mi tarjeta y nomás le haga así. Es más, puede que yo le haga con mi celular y aquí tengo la tarjeta y le haga así. ¡Pum! A ver tu número de celular. No, no, no. A ver tu tarjeta. No, no. Nada, nada. Pero sí, Pero existe. ya estamos en eso, ya Ya. lo tenemos. Y esto lo vimos un prototipo del contactless en los 90, como de pronto vemos prototipos de automóviles en las películas futuristas, Ujú. sueltan los prototipos de automóviles y está padrísimo eso, o sea, aparte los científicos tienen oportunidad a veces de mostrar su trabajo. Sí, sí, tiene razón. Pues sí, muy bonito el tema de hoy. Me agradó bastante, me agradó bastante. Que hablé mucho, perdón. No, 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 no. Creo que sí es muy interesante que nos des la orden de empezar a revisar esta serie que pues es muy importante, pues les digo, para la cultura popular. Ya sabemos por dónde entrarle. Aparte, como dices, o la pintas, es bastante accesible. Entonces, hay que darle Sí, una es que checada. realmente pueden empezar por la serie que quieran, porque, a ver, también yo como no solo buena fan, pero debo reconocer que tiene muy buenos guiones. Las historias se sostienen solas. O sea, si tú ves una sola serie de Star Trek, no necesitas ver las demás. O sea, no te hace falta esa información, la Ah, vas ok. tomando en el camino. Ah, Porque, o excelente. sea, sí, no sé, la verdad son guiones autosuficientes, totalmente. Son spin-offs, pero no dependen.
Obviamente que te llevas más gusto si tienes idea de todos los easter eggs que hay en la serie, como con todo, ¿no? Sí, Pero si no, te la disfrutas, ¿sabes? pues sí, suena muy bien, suena muy bien. Qué bonito que platicamos de Star Trek y de lenguaje. Pueden vernos en nuestros canales de Twitch, ahí tienen los contactos. Agréguenos, hoy nos tocó en el canal de Leti. Y el siguiente martes nos vemos en mi canal. Recuerden ahí dejarnos sus likes, sus comentarios, seguirnos en Twitch. El podcast se pone en la plataforma de YouTube, ahí en un canal que se llama Sopa de Neurona. Lo estamos compartiendo también en Facebook. Nos ha ido bastante bien. Nos ve gente que no conocemos. Eso me gusta. O no Sí, sé aunque quiénes sean nos ven. 3 o 6 personas, de verdad no los conocemos. Gracias por Sí. estar aquí. A los tres que nos ven sí los conocemos, no se crean. Yo sí conozco, hay algunos, manifiéstense. Pero No, no, les mucho gusto. agradecemos bastante. Muchas de estas cosas son trabajos reales que pues, estamos desarrollando, ya sea en las clases que imparto o Leti en sus clases que toma. Pero también son gustos particulares, así que sí se materializan cosas de este proyecto y pues no sería nada si también del otro lado de la pantalla no pasara. Entonces, gracias por vernos, gracias por escucharnos. No sé, algo, Leti, que nos falte, que quieras decir. Pues nada, que muchas gracias por soportar mi carta de amor Star Trek. Parte uno, parte Parte uno. uno. No Va a haber sabemos cuándo más. más, habrá más, pero bueno, porque este es mi tema, me gustaba también tener la oportunidad de hablar de lenguaje. Y si ustedes tienen un tema, algo que de pronto llame la atención, como también Barbarella, me saqué mis cosas de género y de placer y de erotismo y todo eso, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por Chingado, qué, ¿por ma? qué ¿Por qué? no? Y exacto, o sea, si se les ocurre algo más que estaría interesante que platicáramos, o se quieren unir a la plática, pues estaría perrísimo, buenísimo. Sí. Y pues gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias. Vamos a parar la transmisión en este momento. Muchas gracias a todos. Y dejen su amor ahí en la comunidad que estamos construyendo. Y ya, eso es todo. Nos vemos. Chao, chao. Yo no sé hacer. No te creas, sí, sí me sale, mira. Ah, así. Ahí está. Tengo un dedo medio largo, mira. Bueno, nos Mira, vemos. sí. Chao.